Buenos días a todos. La idea es arrancar este encuentro del renaturalizar las ciudades. El eje del día de hoy, básicamente, tiene que ver con la transición energética y las ciudades, pero también va a estar cruzado con esta idea de no solo pensar la cuestión energética aislada, ¿sí?, sino pensarla en términos de generar nuevas realidades sociales, nuevos discursos, nuevos idearios, nuevas ideas que empiecen a circular más allá de la cuestión energética. Me parece que algo que va a cruzar un poco las exposiciones en general es esta idea de tomar lo energético como punto de partida, pero no como punto de llegada en sí mismo. Así que bueno, para eso tenemos dos especialistas. Gabriel Blanco, de la Universidad del Centro, de Olavarría. También forma parte del equipo de transiciones, que ahora seguramente Melissa Sargento va a comentar un poquito. Ella también es investigadora de CONICET, docente acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ¿Dije bien? ¿No? Sí. Bien. Y además forma parte de este equipo de transiciones y de algunas otras organizaciones más. Así que un poco la idea es esa. Ellos van a arrancar con unas breves exposiciones, o el formato más o menos habitual. Después seguramente abrimos para preguntas y seguiremos con otro panel. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Hablo nomás, escucha. Bueno, buen día a todas, a todos. La verdad que es un placer estar en este cuarto encuentro de renaturalizar las ciudades. Es un ciclo que para mí es imprescindible y de hecho me parece que es un gran acierto y los celebro y les felicito a los convocantes. Muchas gracias, obviamente, al GEAS, al INSA y a la Fundación Rosa Luxemburgo por esta invitación que nos hacen. A mí me toca un lugar muy cómodo de hacer unas pocas palabras de presentación de qué es esto del equipo Transiciones, que en realidad es un equipo de equipos conformado por diversas organizaciones, como por ejemplo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es a nivel regional, latinoamericano, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, OBSUR, el Observatorio Petrolero Sur, el CIEP, que ustedes tuvieron acá, el ciclo que yo vine de espectadora, a escuchar a Lobolo, que estuvo muy bien realmente, que se enmarca todo su trabajo también en el planteo y el abordaje que hacemos, el CEDINCI, que es el Centro de Culturas de las Izquierdas, Taller Ecologista de nuestra ciudad, por supuesto, el INSA, por supuesto, Trama Tierra de la ciudad de Santa Fe, Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes, al cual yo también hago parte, y la Fundación Rosa Luxemburgo. Todos estos grupos colectivos nos reunimos sobre una larga trayectoria, podemos decir, de elaborar diagnósticos críticos respecto de las situaciones en términos generales, la articulación entre injusticia social e injusticia ambiental, ¿no? Y específicamente diagnósticos respecto de los impactos del modelo extractivista en nuestros países, en nuestros territorios y en nuestras poblaciones nacionales. Entonces, estos largos diagnósticos, algunos más vinculados a la cuestión eminentemente energética, ¿no? La pobreza energética, la desigualdad energética, otros más vinculados a temáticas primario extractivas, el tema del litio, por ejemplo, uno de los grupos, otros más vinculados efectivamente a la cuestión económica, el caso del CIEP, cada uno en sus diferentes aristas, ¿no? Y las compañeras, por ejemplo, que trabajan en el tema de economías feministas, la sociedad del cuidado, ¿no? Todas estas aristas que componen diagnósticos desde perspectivas críticas respecto de la situación que estamos viviendo, nos lanzamos podemos decir, a delinear una agenda propositiva, ¿no? O sea, en un contexto que no desconocemos, que quizás es el peor para hacer propuestas de transiciones ecosociales o socioecológicas, como nosotros las denominamos, con la clara convicción de que de este escenario de embate total contra todos los derechos y las capacidades del Estado, vamos a tener que salir y que efectivamente necesitamos construir con otros actores y con otras, en diálogo con diferentes movimientos, organizaciones, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, actores sociales, digamos, y políticos, co-construir una hoja de ruta, un camino, un debate, aunque sea, en torno a una transición ecosocial. Para eso elaboramos este material, que, bueno, lo imprimí en blanco y negro, pero es re lindo en color,
que se llama Lineamientos para una transición ecosocial en Argentina, que lanza a rodar nuestra agenda de propuestas, que por supuesto no son recetas, no las tenemos, ¿no? Tenemos, sí, claramente lineamientos de por dónde tendríamos que encarar estos debates que creemos que son imprescindibles, que son urgentes y que son los debates centrales que se tiene que dar nuestra sociedad argentina, pero también en clave regional y, por supuesto, idealmente en un mundo distinto. Ahora bien, partimos de pensar el contexto en clave de lo que se denomina policrisis, ¿no? Una sumatoria de crisis que son sociales, son económicas, son políticas, son ambientales, que en el fondo es una crisis civilizatoria. Es decir, con todo de la biblioteca de la ecología política, todo lo que nos ha traído hasta acá, los modelos de desarrollo que nos han traído hasta acá, nos ponen frente a un momento de, efectivamente, un momento umbral respecto de que no podemos seguir produciendo ni consumiendo de la misma manera que lo hemos hecho hasta aquí. Esto tiene, por supuesto, un montón de cuestiones que van a tocar mis colegas, mis compañeros, y yo voy a anotar y aprender, digamos. Estoy muy contenta de compartir el panel con los colegas con los que discutimos todo el tiempo, pero pocas veces uno tiene el lujo de sentarse a escucharlos y aprender directamente, sin tener que estar en el debate, ¿no? Entonces, obviamente esta crisis que consideramos que es civilizatoria, digamos, remite necesariamente al modo de producción, al modo de consumo, al modo de uso de suelo, al modo de expansión capitalista desenfrenado que tiene como su motor central, como van a decir mis colegas, obviamente, la energía fósil y el uso indiscriminado que nuestras sociedades energívoras han hecho de esa energía fósil a lo largo de los últimos años, pero con mucha mayor aceleración a lo largo de los últimos 50 años. Por supuesto que consideramos que este modo de producción capitalista que nos ha traído hasta aquí no tiene para nada las mismas responsabilidades ni tampoco los mismos impactos. Son impactos diferenciales sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios y sobre nuestra salud, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso supone también entender y considerar que existe una deuda ecológica, ¿no? En términos de asimetría norte-sur, en términos de asimetrías globales, una deuda ecológica que tienen los países centrales para con los países que hemos sido históricamente proveedores de trabajo, cuerpos, naturaleza, territorios, y en todo eso, trabajo y cuerpos y territorios, es energía también, ¿no? Entonces, hemos sido históricamente proveedores de esa energía que ha sido sobreexplotada, digamos, en nuestros territorios, y por eso ahí creemos que radica un concepto central, que es el de acreencia ecológica de parte de los países del sur global para contraponerle al concepto de deuda, ¿no? De deuda y sobre todo de deuda externa. Entonces, la discusión entre la deuda externa y la deuda ecológica, no voy a decir más porque me da vergüenza, porque lo tengo a Guillermo al lado, pero es una discusión central en nuestro planteo, como lo es la propuesta que trajo Rubén en el ciclo el pasado, creo que fue, o el anterior, respecto de que consideramos, y quizás es uno de los puntos más fuertes y polémicos, digamos, que no necesitamos menos Estado, tal y como dicen todas las fuerzas hegemónicas en este momento, sino que necesitamos mucho más Estado. Por una sencilla razón, los límites biofísicos y ecológicos que nos llevan hacia cada vez más catástrofes climáticas, pongámoslo en estos términos, pero no son catástrofes, digamos, colapsos normalizados, ¿no? Inundaciones, incendios, etcétera, pérdida de biodiversidad, son cada vez más dramáticos y necesitan de una planificación, de pensar las maneras en que vamos a transicionar hacia otro tipo de sociedad. Por tanto, ese Estado que pensamos es un Estado absolutamente distinto al Estado-nación liberal que conocemos. Es un Estado ecosocial, que supone ya dentro de su pensamiento de la prevención del riesgo, la prevención del riesgo social, pero también ambiental,
¿no? Y esto supone pensar una cantidad de aristas y de problemas que no son para nada agenda de las políticas públicas actuales, ni mucho menos, ¿no? Y por tanto, creemos, digamos, que defender un Estado que garantice la justicia social y ambiental, es decir, el buen vivir para todas nuestras poblaciones, es una batalla que tenemos que dar y que eso no se va a construir de arriba hacia abajo, sino que se va a construir en las relaciones de fuerzas sociales que podamos, valga la redundancia, construir juntos. Y por eso convocamos a todos los diferentes sectores a dar esta discusión. Y eso se enlaza fundamentalmente con pensar otro tipo de modelo social. No solo que reconozca los derechos humanos, sino que también reconozca los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, que considere desde todo el planteo ecofeminista y la ecología y la economía feminista y la economía ecológica, que considere la ecointerdependencia de la vida. No somos individuos, contrario a lo que nos han hecho creer por lo menos 5 siglos a esta parte, digamos. Somos seres sociales y no somos solo seres sociales, sino que somos seres ecosociales, ¿no? Dependemos de todos los otros a lo largo de nuestros ciclos de vida, para los cuidados, para satisfacer nuestras necesidades, pero también dependemos de la naturaleza, precisamente porque somos parte de ella, ¿no? Entonces, ahí radica el componente de la ecointerdependencia, y el planteo que trae Equipo de Transiciones es pensar directamente una sociedad de cuidados, donde el cuidado, los cuidados, sean entendidos de manera colectiva, sean tramitados de manera colectiva, y además incluyan no solo el cuidado de las personas, sino el cuidado de nuestro entorno, ¿no? Acá las claves que van a estar presentes, seguro en las presentaciones de los colegas, digamos, ligadas a la energía, pero podrían ser pensadas también ligadas al cuidado, digamos. Si tenemos que desmercantilizar la energía, también tenemos que desmercantilizar los cuidados. Y además tenemos que pensar realmente en desmercantilizar todos aquellos satisfactores de las necesidades básicas humanas y ecológicas para la vida. Es decir, discutir cuál es la idea de necesidades, cuáles son realmente las necesidades sociales, es un eje central que va de la mano, por supuesto, de discutir un modelo de producción. Un modelo de producción que nosotros planteamos que tiene que ser una agricultura con agricultores, obviamente bajo un paradigma de la agroecología o de la agricultura de campesinos, básicamente centrado en una sociedad biocéntrica y no antropocéntrica como es la que hemos construido y edificado hasta acá. Habría 1000 cosas más para decir, porque por suerte venimos hace un año teniendo debates riquísimos respecto a cómo pensamos estas transiciones ecosociales, pero cierro con esto. La transición energética es un concepto en disputa al día de hoy. Lo que vemos es la ampliación, la expansión de respuestas que nosotros y los movimientos ecologistas y los territorios en luchas llamamos falsas soluciones, ¿sí? O sea, simplemente moverse de un paradigma o de una matriz energética fósil hacia energías renovables. Nosotros creemos que eso, obviamente de la mano del abordaje de Pablo Bertinat, es una transición energética corporativa o de mercado, que simplemente busca crear nichos de mercado en la expansión capitalista. Y nosotros, lo que planteamos es que sin transformar el sistema energético en su totalidad, y acá va el sistema económico y el sistema productivo, no podemos pensar una transición energética. La transición energética debe enmarcarse en una transición ecosocial, justa, social y ambientalmente, pero además debe pensarse como un lugar medular, y por eso quizás es muy importante esta charla, porque creemos que la energía puede ser también un mecanismo de redistribución social, precisamente porque la necesitamos para la vida y la necesitaremos cada vez más en dramáticos contextos de crisis socioambiental, que son los que
los que avisoramos y sentimos cada vez más, ¿no? Entonces, es clave dar esta discusión, sobre todo en contextos donde se aprueban políticas públicas de la magnitud, por ejemplo, del RIGI, que está en las antípodas claramente de todo lo que estamos planteando y que garantiza un suministro estable de energía, por ejemplo, hacia las grandes corporaciones durante 30 años, aún por sobre las necesidades básicas para la vida de sus poblaciones, ¿no? De las poblaciones que habitan en esos territorios y de nuestra población en general. Así que hasta acá, abierto el debate. Insisto sobre esto porque me parece que es lo central. No tenemos recetas, tenemos sí una amplia cantidad de discusiones que queremos poner en diálogo, y para esto se están llevando a cabo y empezamos a llevar a cabo reuniones. La presentación, el lanzamiento fue el 7 de agosto del 2024 en Buenos Aires, porque el equipo es súper federal y hay compañeros de todas las ciudades, pero la presentación la hicimos primero ahí para empezar ahora a viajarla por el resto del país y a poner en discusión y a juntarnos con otros actores que la verdad, la idea es que sumen las propuestas que sabemos que vienen construyendo, que cada uno tiene, y que podamos co-construir, como decimos, un debate que creemos urgente. Gracias. Buenísimo, Mel. Gracias, Mel. Bueno, buen día. Me toca continuar y yo voy a hacer un poquito para darle un poco de contexto a estas discusiones que queremos poner sobre la mesa con este equipo Transiciones, hacer un poquito de historia. Así que si me permiten, me gustaría ir para atrás un poco en el tiempo, porque, no sé, a mí me pasa por lo menos que cuando uno recorre el camino de cómo se llegó hasta acá, en este caso en materia de energía y desarrollo, cuando uno recorre el pasado y ve cómo se llegó hasta acá, se entiende mejor, de nuevo, me pasa a mí por lo menos, se entiende mejor dónde estamos metidos, ¿no? Y cuando se entiende mejor dónde estamos metidos, también es más fácil por ahí buscar las soluciones que son cabales, que van al hueso, que son más profundas, porque se entiende mejor exactamente eso, a dónde nos hemos metido. Y también espero que sirva de base para lo que viene después con Betsa y con Pablo en el panel que sigue. Así que ahí voy a recorrer un poquitito la historia, pero que rápidamente vamos a llegar a las cuestiones del presente, ¿no? O sea, no es que nos vamos a quedar dando vueltas por la historia, pero me gusta esta figura para comenzar, que arranca ya por los inicios de la Revolución Industrial, ¿no? Y muestra la figura, los distintos recursos que se fueron usando en esta historia para producir energía, que es el motor del sistema productivo y de la economía global, ¿no? Y que después lo vamos a llevar acá a la Argentina rápidamente, ¿no? A la región y a la Argentina. Pero lo cierto es que cuando uno mira la gráfica, lo primero que ve es que en algún momento de la historia el motor era lo que hoy llamaríamos las distintas formas de la bioenergía, ¿no? En la Europa aquella de la Revolución Industrial, donde se empezaba a producir más bienes y servicios para alimentar y para sostener a una población creciente, lo que se usaba en ese momento eran distintas formas que la naturaleza creaba, entre ellas los bosques y la madera de los bosques de la Inglaterra de aquel momento, de Europa y demás. Y también lo que ocurrió rápidamente es que esos bosques y esa madera y las otras formas de la bioenergía se agotaron rápidamente. No podían sostener ese crecimiento que se daba en aquel momento. Y así fue. Se comieron los bosques de Inglaterra, se comieron los bosques del norte de Europa, después de todo Europa, y después salieron a buscar recursos a otros lugares. Entonces acá tuvimos, por ejemplo, y ya lo engancho con la región, la forestal, llevándose la madera del Chaco y de otros lugares del país, para tratar de sostener
esa revolución industrial incipiente de aquellos años, ¿no? No es cuestión acá de hacer un revisionismo histórico, de ponerse, porque en aquel momento Europa también tenía hambre y había que darle de comer a la gente. Así que supongo que era una mezcla de cosas, esa necesidad de darle de comer a la gente y los negocios que estaban detrás también, ¿no? Ese combo que a veces nos lleva por caminos un poco perversos. Pero ahí estábamos. Hasta que en algún momento, más acá, mediados del siglo XIX, alguien recordaba que se usaba, en una época se usaba el carbón mineral, no el carbón que usamos en los asados, que es otra cosa. El carbón mineral que se había usado en la Londres del siglo XVII, ¿no? para calefaccionar las viviendas, había sido un desastre, pero alguien dijo, pero ese carbón tenemos montones, a cantidades en minas de carbón ahí en esa región de Europa. Y entonces empezaron a usar el carbón y ese fue el comienzo del final de la historia, porque ese uso de carbón primero y después un poco más acá el petróleo y un poquito más acá en el tiempo el gas natural hicieron toda la diferencia para bien, pero más para mal, que nos llevó hasta acá. Y esta gráfica que se ve ahí con esa forma tan sencilla, me gusta mostrarla porque todos la conocemos, todos sabemos que es así, pero es la historia de nuestras vidas de alguna manera. Esa curva exponencialmente creciente es la historia de nuestra sociedad, es la historia de nuestra economía, es la historia de nuestro sistema productivo, es la historia de los PBI de los países y es la historia de nuestras vidas, que es así, exponencialmente creciente. Y eso fue posible, fue una ilusión que nos hicieron creer los combustibles fósiles. Esos 3 grandes combustibles fósiles están marcados ahí. Y eso obviamente que nos trajo hasta acá y arrastró cantidad de cosas. Como digo, la historia de lo que pasa en el planeta hoy. Y la lucha hoy por hoy de esos recursos es fatal. Fatal en el sentido literal de la palabra, ¿no? Vamos a guerras por un barril más o menos de petróleo, entre otras cosas. Esta gráfica, dicen, pero che, estás mostrando la misma gráfica. Sí, la forma es la misma, lógicamente, porque entre otras cosas son las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el uso de esos combustibles fósiles. Y muestro esto nada más y ahora otras cosas porque es una de las consecuencias, tal vez la más famosa. ¿Por qué la más famosa? Porque estos gases de efecto invernadero son los que finalmente generaron lo que llamamos ese efecto invernadero, que trajo un calentamiento global de todo el planeta y que trajo el cambio en el sistema climático global, que es lo que llamamos cambio climático, hoy derivado en crisis climática, que no hace falta explicar ya de qué se trata. Y obviamente la forma de la gráfica es la misma que antes, porque sigue el mismo sendero que la gráfica anterior. Ahí tenemos de nuevo los 3 combustibles fósiles generando esas emisiones que nos están demoliendo al planeta y a toda la sociedad global. Pero ahí vamos, ¿no? Siguiendo y avanzando con eso. Me gusta mostrar esta otra figura que también son las emisiones de estos gases. En particular hay un gas que es conocido también, que es el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero principal. Todos también lo conocemos. Y esta es la historia de los últimos 60 años, ¿no? De estas emisiones. Y de nuevo la gráfica creciendo, ¿no? Y ahí va siempre para arriba, ¿no? Y hay en estos últimos 60 años, sin embargo, 5 momentos, 5 hitos que están marcados ahí, donde solo por un periodo muy corto de tiempo, esas emisiones de este dióxido de carbono, que es por el uso de esos combustibles fósiles, 5 momentos donde, como digo, temporariamente se redujo esas emisiones, o sea, se redujo el uso de esos combustibles fósiles. Son 5 periodos, pero fueron muy poquitos, por muy poco tiempo, ¿no? Los 2 primeros en la década del 70 tienen que ver con lo que fueron las crisis del petróleo, no sé si recordarán algunos, o habrán leído, sabrán sobre las crisis del petróleo, a principios de los 70, a finales de los 70, 2 momentos donde ocurrió esto que digo. El otro es la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Allá por finales de la década del 80.
El otro tiene que ver con la crisis financiera, ¿se acuerdan? Lehman Brothers, la crisis financiera global de 2008, que duró un par de años. Ahí está el cuarto. Y el quinto, por supuesto, ya más cercano, la pandemia de COVID. Son 5 momentos donde se produjo esa disminución temporaria del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, de las emisiones. Y es muy interesante porque esos 5 hitos están relacionados a 5 momentos donde se redujo, lo que se redujo fue la producción y el consumo de bienes materiales. Fueron 5 momentos en los últimos 60 años donde lo que ocurrió fue eso. No porque se planificó, obviamente, porque fueron crisis que nadie desea, además, que ocurran. Por ejemplo, la pandemia, nadie quiere eso, nadie está hablando de eso, pero simplemente es una muestra de en qué momento ocurrieron esas reducciones. Son 5 momentos donde lo que ocurrió es una reducción en el consumo y la producción de bienes materiales. No hay ninguna disminución durante esos 60 años ni del uso de combustible fósil y sus emisiones por ningún tipo de acuerdo internacional, llámese Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1990, Protocolo de Kioto en el 95, Acuerdo de París en el 2015 y otros acuerdos en otros foros más reducidos, G20, lo que sea. Ninguno de esos acuerdos en los últimos 60 años movió la aguja de la producción, consumo, uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, emisiones. Ninguno. Y más sorprendentemente, y esto es muy interesante, por lo menos creo yo, no hubo ninguna reducción tampoco por ningún desarrollo tecnológico en los últimos 60 años. No hay ningún desarrollo tecnológico que mueva la aguja de esa curva. Y acá viene la pregunta, ¿cómo? Pero pará, ¿no hubo desarrollos tecnológicos? Desarrollos tecnológicos hubieron cantidades y desarrollos extraordinarios, terminando por esto. ¿Algo más extraordinario que esto como desarrollo tecnológico? Ningún desarrollo tecnológico movió la aguja. Ni la revolución verde de los finales de los 60, la energía nuclear de los 70, más acá la computadora personal y toda la informática, más acá la aviación civil, todos los desarrollos que ustedes quieran, todos. Ninguno, terminando con las tecnologías de la comunicación, ninguno de esos desarrollos movió la aguja. Las lámparas LED, imagínense el desarrollo que quieran. Extraordinarios, todos, sí, sin duda, extraordinarios todos, pero no movieron la aguja. Entonces, ahí, por lo menos, yo me pregunto qué pasó o qué está pasando con eso. ¿Por qué tanto desarrollo tecnológico y seguimos como estamos? El otro gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero relacionado con la primera imagen que veíamos del consumo de fósiles y demás tiene que ver con el uso de la tierra o con el mal uso de la tierra, le diría yo. Y ahí tiene que ver con 2 cuestiones que también están vinculadas. Y todo tiene que ver con todo, como decía alguien en algún momento, aunque sin entender bien por qué lo decía. Pero lo que se ve ahí es la deforestación de bosques nativos, que genera, por supuesto, emisiones de gases de efecto invernadero, y distintas actividades agrícolas y ganaderas que también van generando estas emisiones, entre otra cantidad de cosas. Y ya me voy a meter con esa otra cantidad de cosas porque hace un ratito dije que, en definitiva, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático que generan son, si se quiere, una de las consecuencias más famosas, porque es global, porque nos impacta a todos, porque efectivamente nos está destruyendo, pero no es la única y en todo caso tiene el mismo origen que, por ejemplo, la contaminación del riachuelo en la ciudad de Buenos Aires. El origen de una cosa y de la otra, digo, del cambio climático y de la contaminación del riachuelo, como vamos a ver, es la misma. Algunas consecuencias, bueno, lo dicho, el aumento de la temperatura global en cada uno de los puntos del planeta, no hace falta meternos con eso, pero también
habíamos mencionado que ese crecimiento, esa exponencial creciente que veíamos como historia de nuestras vidas, también arrastró, y fíjense con las mismas formas, la producción de metales, la producción de plásticos, también arrastró el consumo, el uso del agua a todos los niveles. Así que, como de nuevo, no es solamente la energía, las emisiones de los combustibles fósiles, sino que eso es solamente el sustento para un modelo productivo que va arrastrando todas estas otras cuestiones y que va generando desastres a su paso. Cuando nos preguntamos, ya seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose, bueno, pero pará, ese uso de combustibles fósiles, esa producción, ese consumo de bienes y servicios, ¿no se da en todos lados igual? Por supuesto que no. Obviamente que no, porque una de las cosas que genera ese modelo que se fue sosteniendo con combustibles fósiles, una de las cosas y que sigue increyendo hoy por hoy es la desigualdad. Empezando por quiénes son los dueños de esos combustibles fósiles, ¿no? En su momento, en la década del 70, le decían las 7 hermanas a las 7 grandes empresas, corporaciones petroleras que tenían todo el control del petróleo. Después los países se dieron cuenta, entonces empezaron a poner las empresas estatales y vino otra relación un poco de poder, pero el poder sigue concentrado, como vamos a ver ahora en un minuto más. Así que una de las cosas que también arrastró ese crecimiento exponencial fue la desigualdad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es quién a la hora de las responsabilidades en estas cuestiones? Y cuando se miran las emisiones de gases de efecto invernadero, se puede distribuir ahí, es un indicador más, por supuesto no el único, de saber quién es quién, ¿no? Y además hay que manejarlo con cuidado. Pero acá se ve en esta gráfica las distintas regiones y qué porcentaje del total de las emisiones genera cada región, ¿no? Entonces, obviamente, con la China y India creciendo, los últimos años Asia aparece, ¿no?, como el mayor emisor de gases de efecto invernadero, pero también es cierto que China es obviamente el principal emisor de gases de efecto invernadero, pero también es cierto que son muchos chinos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando se tiene en cuenta eso. Así que bueno, ahí estamos. Latinoamérica aparece por el medio, ahí en la marquita roja que les muestro ahí, donde obviamente no somos los peores, pero tampoco somos los mejores, ¿no? Pero es para abrir una discusión, porque me gusta darla, porque todo el tiempo se está diciendo, nosotros, Argentina, no tenemos que hacer absolutamente nada con esto, porque generamos el 0,6%, el 0,8% de las emisiones globales. Es cierto, de nuevo, y recalco el tema de la desigualdad en las responsabilidades, no son las mismas responsabilidades de los distintas regiones y los distintos países, no lo son, hay responsabilidades históricas diferentes, hay capacidades económicas y tecnológicas para hacer frente al problema muy distintas entre uno y otro, pero eso no implica intentar mirar para un costado, porque Argentina, con el 0,8% de las emisiones, tiene las mismas emisiones que el Reino Unido, que Italia, que España, que Francia. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Vamos a mirar por el costado por el 0,8% de las emisiones? Yo no sé si compro eso. Yo no compro eso. Además, ese 0,8% nos pone 25 en el ranking de 200 países, ¿no? Y estamos 25. ¿Es alto, es bajo eso? No sé, hay 175 países por debajo nuestro. Y cuando estás sentado en un foro, en el foro de Naciones Unidas de Cambio Climático que estás negociando, los otros 175 países, entre ellos Burkina Faso, Gambia, los países más pobres de África, los países insulares, etcétera, te miran a vos desde abajo, te miran a vos y está Argentina allá arriba.
Así que también se hace difícil, ¿no? Desde un lugar ético decir, yo miro para un costado porque a mí no me toca, ¿no? Pero es materia de discusión, lo sé. Si vemos otra forma otra perspectiva para analizar eso, que son las emisiones acumuladas, o sea, esto es ir sumando a lo largo de la historia, ¿no? De alguna manera indica un poco cómo ha sido la responsabilidad histórica, y ahí vemos de nuevo a Latinoamérica, por supuesto, ni en el peor lugar, pero tampoco en el mejor lugar. Y cuando vemos las emisiones por persona, de nuevo aparece Latinoamérica en el medio. Obviamente con muchas emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al mal uso de la tierra, ¿no? Mucha deforestación, mucha agricultura y ganadería, etc. La otra que también se dice, y con toda razón, es, pero ¿cómo se mide eso? Porque si se mide lo que pasa dentro de un territorio, dentro de las fronteras de un país, está siendo injusto, porque hay países que producen muchas cosas que terminan consumiéndose en otro lado. Entonces, y países que producen poco fronteras adentro, pero consumen un montón porque le viene de afuera. Entonces, la manera en que se computan lo que se llaman los inventarios de gases de efecto invernadero es solamente la parte, lo que se llama territorial, dentro de las fronteras de un país. Y eso es, la verdad es injusto porque, sí, bueno, pará, los noruegos están felices porque están reduciendo sus emisiones. Sí, no, lo que están haciendo es llevando las industrias más sucias, más pesadas, a otros territorios en otros lugares. Y de ahí le mandan los productos para que consuman los noruegos. No, me la agarro, no me la quiero agarrar con los noruegos, está todo bien. Pero no, lo puse como ejemplo porque es un poco así, porque viene Equinor a sacar el petróleo del mar argentino. Y Equinor es Noruega, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, son esas hipocresías que andan dando vueltas por el mundo todo el tiempo. Entonces, lo que se pensó es decir, vamos a también evaluar las emisiones, pero ya no lo que pasa en el territorio, sino vamos a evaluar las emisiones de lo que cada país consume. Bueno, entonces son las emisiones basadas en consumo, ¿no? Un concepto más interesante. Y por ahí está definido el concepto, pero se los digo claramente, es lo que pasa en un país, lo que produce un país y las emisiones que genera dentro de sus fronteras, a lo cual a eso le restás lo que el país exporta, le restás lo que el país exporta a otros lados y le sumás lo que el país importa. ¿Sí? Hacés como una suma y resta. Bueno. Y eso para algunos países les viene bien, entonces allá tenemos, a los chinos les viene bien eso, porque los chinos exportan una buena parte de lo que producen, entonces restan eso. También importan y suman un poco, pero el balance les da que cuando hacen las emisiones por consumo les da menor que las emisiones territoriales. A Noruega le da al revés, ¿no? Y a la Argentina y a Latinoamérica, ¿cómo les da? Bueno, dice, por Argentina exporta soja. Sí, exporta soja, exporta carne y exporta algunas otras cosas, pero importa un montón de cosas, de bienes, ¿no? De uso y de capital. Y eso tiene emisiones. Hacer esto genera emisiones. Entonces, el balance para países como Argentina es básicamente neutro, ¿no? Así que lo que exportamos en algunos productos, finalmente lo terminamos importando con otros. Mirando hacia adelante, un poco, y nada, mirando... Guillermo, ok. Por el fresco, sí. Está bien. Lo que se ve, y acá uso como indicador de nuevo las emisiones, pero es estamos hablando de nuevo, la cadena es muy sencilla, ¿no? Acá el indicador que se ve acá es emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que estamos hablando es uso de combustibles fósiles, o sea, de lo que estamos hablando es uso de la energía para sostener una maquinaria de producción y consumo. Así que cuando se mira esto, lo que hay que mirar es, en realidad, una maquinaria de producción y consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, acá lo que se ve es esa línea roja que va para allá, que es lo que está ocurriendo con las políticas actuales. O sea, la nada. Básicamente, la nada misma. Y las líneas que van para abajo son
los senderos que habría que recorrer si se quiere, por lo menos en materia de cambio climático, estar más o menos a salvo. Más o menos a salvo. O sea, que la temperatura del planeta no aumente por determinados niveles, etc. Así que allá arriba es para donde vamos y acá abajo es para donde tendríamos que ir. Por lo menos en esa materia. No me voy a meter con esto. Acá están las distintas consecuencias de ir por un camino o por otro. Los riesgos. Y acá sí me gustaría... Acá sí me gustaría decir algo que tiene que ver... Porque está en la agenda, una discusión del cambio climático, yo diría mal parida, en el sentido literal de la palabra, porque es una agenda que se divide entre, vamos por la mitigación del cambio climático, entendiendo eso, la reducción de gases de efecto invernadero, o por la adaptación al cambio climático. Esa es una agenda, les quiero contar, que nació de las negociaciones políticas del cambio climático. No es la verdad de lo que pasa. Lo que hay que hacer es desarrollarse bien. Hay que ponerse en un sendero de buen desarrollo. Porque o una cosa o la otra son discusiones que surgieron de una negociación política. Entonces unos países reclamaban mitigación y entonces los otros países decían, no, nosotros lo que hay que hacer es adaptarse. Bueno, hay problemas también para la adaptación. Hay problemas para adaptarse, así que les cuento que incluso el último informe del IPCC ya está planteando lo que se llama límites de la adaptación, además de lo que ya se venía dando, que era la mala adaptación y la mala mitigación, que tiene que ver con, por solo mirar la cuestión del cambio climático y solo mirar las emisiones, abordar con anteojeras esa problemática y tomar decisiones que finalmente generan otro tipo de impactos. ¿No? Pero ya me estoy adelantando un poco, pero ya saben de lo que hablo. Vamos por los autos eléctricos. Bueno, está bien, los autos eléctricos te solucionan un problema, pero te generan otra cantidad de cuestiones. Vamos por los paneles solares fotovoltaicos. Bueno, fenómeno. Solucionaste un problema, reducís emisiones, tal vez reduzcas emisiones, no estoy seguro, pero ponele que sí. Reducís emisiones y generaste otra cantidad de cuestiones por otro lado que habrá que ver. Y así podemos seguir. Ni les digo los biocombustibles, ¿no? Y otras cuestiones que solucionan un problema. Así que ese carbonocentrismo hay que tener cuidado, porque uno empieza a sospechar, más que sospechar, porque ya a esta altura es muy evidente, que lo que hace ese carbonocentrismo es generar nuevas oportunidades de negocio para los Elon Musk de la vida, si se entiende lo que digo, y esperando que no me haga un juicio ahora. Sale esto por X. Por Twitter. Por eso, si sale por X, mañana lo tengo en la puerta de casa. No me va a encontrar porque no tengo, pero bueno. Así que bueno, nada, la situación es complicada porque bueno, ahí está la tendencia, estamos llegando incluso antes del 2030 al famoso 1.5 de aumento de temperaturas, pero bueno, no quiero entrar por ahí. Estos son los senderos que habría que transitar, pero estamos yendo por el sendero negro y hay que ir por el rojo, el verde o el azul. Así que, bueno, nada, imagínense. Pero en todo esto, o sea, acá te dicen por dónde hay que ir, acá te dice el último informe del IPCC, me encanta esta gráfica, porque es que, o esta no, la que viene, que es que ya las emisiones acumuladas hacen que hayamos usado lo que se conoce como el presupuesto de carbono, muchos de ustedes habrán escuchado, que es la cantidad de carbono que se puede bancar la atmósfera para no superar distintos niveles de temperatura, ¿no? Eso es el presupuesto de carbono. Y ya lo que se acumuló de emisiones hasta acá, hasta el presente, ya hace que el presupuesto de carbono esté desbordado, básicamente, sin entrar en detalles. Y lo que sí es interesante, digo, en momentos de explosión de vaca muerta y tanta algarabía por el Vaca Muerta Sur y porque vamos a venderle GNL al mundo, entonces lo que simplemente digo es, y lo publicó el IPCC, que lo haya publicado el IPCC, ustedes saben, es Naciones Unidas, participan científicos y expertos de todo el mundo, pero el IPCC tiene su corazoncito de alguna manera, no es un organismo revolucionario, digámoslo así. Entonces, que el IPCC diga que, y están
están los números, no es que lo dice por decir, que solo usando las instalaciones existentes, hidrocarburíferas existentes, esto quiere decir toda la infraestructura hidrocarburífera existente, solo usándola hasta que termine su vida útil, con eso nos pasamos del presupuesto de carbono del 1.5, de los 2 grados, etc. Y si le sumamos las que están planeadas, GNL, ¿no? Vaca Muerta Sur, digo solo para nombrar las argentinas y otras en otros lugares del mundo, ya con eso nos metemos directamente en los 2,5 grados, 3 grados de temperatura. Digo para preguntarme qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y me gusta, porque mencioné en la gráfica, y ahora lo quiero retomar, el tema del rol de la tecnología, ¿no? Porque hay que cerrar la brecha, entonces cerrar la brecha, si hablamos de cerrar la brecha de emisiones, aparecen entonces las tecnologías estas que muy sospechosamente uno dice, pero pará, acá me están queriendo vender algo, ¿viste? Entonces me están queriendo vender los Tesla, o me están queriendo vender paneles solares o turbinas eólicas, que siempre son de otros. Siempre son de otros, ¿no? Está bárbaro el panel solar fotovoltaico, lo ponemos en el techo, qué sé yo, pero es de otro. Entonces, ¿vamos a ir por ahí? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a ir por ahí? ¿Para qué vamos a ir por ahí? ¿A quién le queremos suministrar energía? La primera pregunta que me haría yo. ¿Para qué? Vamos a usar paneles solares, pero vamos a seguir... ¿Los paneles solares son para alimentar el shopping Alto Palermo? Entonces, si la respuesta es, vamos a ir por las turbinas eólicas para alimentar el shopping Alto Palermo, y estamos en un problema. Estamos en un problema. Y además después me pregunto de nuevo, ¿no? Pará, ¿cómo fabricaste esa turbina? ¿Cómo fabricaste ese panel solar? Pero también vale para las tecnologías actuales, ¿no? ¿Cómo hiciste el ciclo combinado? Bueno, lo cierto es que todo el tiempo se ven gráficos de este tipo, para los que están familiarizados con los gráficos, donde te dicen, no, porque ahora vamos a reducir el consumo de energía y por lo tanto de emisiones, porque vamos a electrificar los consumos, el transporte, y vamos después a poner energía eólica, como dice ahí, vamos de eficiencia energética y las lámparas LED, y todo un paquete de cosas tecnológicas extraordinario, y como dije hace un rato, no mueven la aguja. Estas gráficas yo las vengo viendo desde hace 25 años, y siempre son así, siempre son promesas de que la curva en algún momento se va a torcer para abajo. Y nunca ocurre. Entonces, de nuevo, es interesante preguntarse por qué nunca ocurre. Acá, bueno, me iba a meter con esto, pero solamente se los cuento sin meterme en la gráfica. Lo que uno observa, esta gráfica muestra un poco esto que les cuento, lo que uno observa es que todo ese desarrollo tecnológico que se puede medir, incluso se puede medir a través de indicadores de intensidad energética, bueno, bla, bla, ha sido extraordinario en estos últimos años, ¿no? En los últimos, más de medio siglo, ¿no? Un siglo si se quiere. Los automóviles, ¿no? El consumo se ha reducido enormemente, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, el consumo per cápita promedio, porque de nuevo ni siquiera es igual en todo el mundo, ya lo sabemos y ya lo dijimos, el consumo promedio per cápita de energía y de bienes y servicios fue creciendo, y creciendo sostenidamente en las últimas 5 décadas. La población sigue creciendo, y el combo de crecimiento de la población con ese crecimiento per cápita del PBI, que es consumo y producción, y energía, no para, y esa mejora tecnológica no solo no llega a compensar ese crecimiento de producción y consumo, sino que todo indica que lo acelera. El desarrollo tecnológico, los avances tecnológicos terminan acelerando ese PBI per cápita y ese crecimiento de la producción y el consumo.
hay un montón de ejemplos que muestran ese efecto. Ese fue un fenómeno que ahora se le está dando el nombre de efecto rebote, le dicen algunos, pero viene de la década del 1850-60, ¿no? La paradoja de Jevons, ¿no? Mirá, claro, que ya lo planteaba en aquel momento. Y que la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Tanto avance tecnológico y se sigue consumiendo cada vez más? Hay varios ejemplos. Está el ejemplo de los automóviles, que son ejemplos numéricos, concretos, de lo que pasó con el automóvil, que el automóvil de 1920 consumía una cantidad de litros por kilómetro impresionante, pero claro, el automóvil del 1920 se usaba para dar la vuelta a manzana, ir a comprar la panadería de la esquina a 10 kilómetros por hora y volvía a la casa y ahí quedaba. El automóvil de hoy, que consume 20 veces menos de combustible, no se usa ya para ir a la panadería de la esquina ni a 10 kilómetros por hora. Se lo usa a 140 kilómetros por hora para irse de vacaciones a Bariloche desde Buenos Aires. En definitiva, a lo largo de la vida útil de ese automóvil, consume más combustible el automóvil actual que el de 1920, que daba la vueltita a manzana. Entonces, ahí aparece este fenómeno que tiene que ver con ya otras cuestiones que tienen que ver con nuestro comportamiento y nuestro sentido de lo que es el progreso y la prosperidad. Entonces, cuando aparece la lamparita LED, dice, esto es fenómeno, consume 6 veces menos que la lamparita incandescente. Esto es extraordinario. Ah, sí, está buenísima la lamparita LED. Entonces meto la lamparita LED, mirá qué linda la lamparita LED. Y le pongo enfrente de la casa la lamparita LED. Antes no tenía, pero ahora le pongo 7 lamparitas al frente de la casa. Es fenómeno, la verdad queda lindo. Pero tengo 7 lamparitas donde antes no tenía. Entonces, el ahorro, que era 7 veces, pero ahora tengo 7 veces más lamparitas, desapareció. Estos son los motivos, son 2 ejemplos sencillos, pero que tienen otros efectos que les voy a contar. Esos son los efectos directos de este fenómeno, pero tiene otros efectos también que son indirectos y de otra escala. El hecho de que el automóvil ahora consuma menos, sea más confortable, ¿no? Tenga mi calefacción, mi equipo de sonido dentro del auto, no solo ha hecho que además viaje de acá a Bariloche para irme de vacaciones, sino que ha dicho, si me voy a vivir a 2 horas de mi trabajo, 2 horas arriba de ese auto, ¿sabes qué? Me subo acá a la Panamericana y viajo 2 horas arriba del auto, todos los días. Ah, pero entonces crece la población de manera distinta, empiezan a darse otros tipos de fenómenos por el desarrollo tecnológico, en este caso el ejemplo del auto. El planeamiento urbano empieza a cambiar. Bueno, Estados Unidos es el ejemplo más contundente de lo que puede ocurrir con eso. La situación en Argentina, y ya para ir cerrando, ¿no? Todos sabemos en Argentina cuáles son las emisiones de Argentina, si entramos por ahí para hablar de otras cosas. Pero las emisiones tienen que ver con la energía, combustibles fósiles, Argentina, y el mal uso de la tierra, ¿no? La deforestación y toda la actividad agrícola ganadera. En esta gráfica que está acá está buena porque es el último inventario oficial de gases de efecto invernadero de Argentina. No sabemos si se va a seguir haciendo esto. Tengo entendido de hablar con la gente del ex ministerio actual subsecretaría y dirección, que ya no se llama más de cambio climático, se llama de otra manera, que la ganadería es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina. Entonces, surgen las preguntas. ¿Es posible transformar el sistema energético argentino actual? ¿Es necesario transformarlo? Así que veamos algunas características y vemos si podemos responder alguna de esas preguntas, ¿no? Los recursos utilizados en la Argentina en todo concepto, para todo uso de energía, tienen que ver con los combustibles fósiles, gas, petróleo, 86%, estamos por arriba de la media mundial, que es 81%. Hay algunos llamados energías renovables y el signo de pregunta no es casual, porque entre esos están los aceites vegetales, o sea, el biodiesel, y los alcoholes vegetales, o sea, el bioetanol, ¿no?
Uno se mezcla con el gasoil y los otros se mezclan con las naftas. Unos son a base de soja y el otro son a base de maíz y de caña de azúcar. La pregunta no es, ni siquiera es tendenciosa, es preguntarnos realmente hasta qué lugar eso es renovable, porque la respuesta que yo tengo para esa pregunta es depende. Depende cómo estés haciendo, dónde, cómo, cuándo estés fabricando ese litro de biodiesel, y ahí, en función de las respuestas a esas preguntas, veremos si podemos decir que eso es renovable o deja de serlo. Así que ahí tenemos nuestra matriz energética. La energía nuclear, para los que están interesados, representa el 3% de la energía que consume la Argentina. Digo para aquellos que están sosteniendo, que se escucha todo el tiempo, que es imprescindible para Argentina. Será imprescindible por otras cuestiones, hay mucho negocio atrás, está la cuestión esta épica, no sé de dónde sale, que pertenecerá al club nuclear, que en algún momento se habló de eso, pero es para ponerlo sobre la mesa. Es totalmente prescindible la energía nuclear en Argentina. Desde el punto de vista energético es absolutamente prescindible. ¿Dónde se usa? Y acá está interesante porque ya aparecemos nosotros, digo como usuarios. ¿Dónde se usa la energía en la Argentina? La mayor consumidor de energía en Argentina es el transporte. Nosotros moviéndonos en las ciudades, la carga yendo de una ciudad a otra, etc. Después la industria, después nuestras viviendas, ¿no? Para todo lo que usamos en la vivienda, cocinar, calentar agua, calefaccionar. La agricultura un poco, los edificios comerciales, edificios públicos otro poco, y otro poco no menor tiene que ver con lo que se llama con consumo no energético, de los recursos energéticos por un consumo no energético que tiene que ver con plásticos, que tiene que ver con la industria química en general, incluidos los agroquímicos. Ahí van en ese porcentaje. Y acá digo, ¿por qué digo? ¿Cuál? Comercio, no se ve, 8%. Sí, perdón, no se ve. No se ve bien. Es interesante porque ahí, digo, entramos nosotros, porque ahí nos tenemos que empezar a ver reflejados de alguna manera. En algunos puntos no tenemos control, en otros más o menos, y en otros estamos más metidos ahí. Hasta cierto punto tenemos algunas posibilidades, pero es difícil salirnos de ahí, ¿eh? Bueno, la energía eléctrica, como digo, renovables, y cuando uno mira las energías renovables y analiza de dónde llegaron las tecnologías para ese 13% de energías renovables, 13% es para producir energía eléctrica, ¿no? Esto es lo que se llama matriz eléctrica. Cuando uno mira la lista de fabricantes de las turbinas eólicas por un lado y los paneles solares por otro, lo que ve es que en su totalidad son importados. Son empresas importadas, extranjeras, quiero decir. ¿Es necesario transformar ese sistema energético? Bueno, por un lado, lo dicho, 86% de combustibles fósiles, petróleo y gas fundamentalmente, que es una alta concentración, obviamente, de esos recursos, y si le sumamos lo nuclear y lo hidroeléctrico nos vamos a más del 90%, ¿no? Una alta concentración de capitales, y acá es interesante también esto porque nuestra matriz depende de 3 recursos, los fósiles, un poquito hidroeléctrico y un poquito nuclear, de 3 recursos que Argentina como país no tiene la capacidad de explotarlo. Lo repito y tantas veces como sea necesario. Argentina como país no tiene la capacidad ni financiera, ni económica, ni tecnológica de explotar los recursos que usan más de un 90%. No somos capaces de explotar los recursos en Vaca Muerta, los recursos en el mar, si nos interesara seguir haciéndolo. No tenemos la capacidad de fabricar y de construir una nueva central nuclear, ni de mantener las que tenemos, ni tenemos los recursos para fabricar o construir las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz o donde corno sea. Así que yo hasta acá sí puedo seguir, de hecho sigo, pero hasta acá la pregunta que me gusta hacer es ¿qué estamos haciendo?
¿qué estamos haciendo? Porque si dependemos, nuestra vida en sociedad depende 90% de recursos que no tenemos la mínima capacidad de explotarlos, yo la pregunta que hago es qué estamos haciendo. Pero eso sí, escuchamos todo el tiempo la propaganda de YPF que te hace llorar, ¿no? La madre, ¿no? Que ahora, ¿no? La abuela que le va a cocinar las empanadas a la nieta con la energía de YPF. Y que eso es soberanía. Yo la pregunta que hago es ¿cuál es la soberanía que estamos hablando? ¿El contrato secreto con Chevron? ¿Esa es la soberanía de que estamos hablando? ¿Para que Chevron se pueda llevar la plata en los paraísos fiscales? ¿De esa soberanía? ¿Del acuerdo con Equinor para venir a sacar el petróleo al mar? ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿El acuerdo con los chinos para construir la segunda central nuclear, que nadie sabe de qué corno habla ese acuerdo? O las centrales del sur también firmadas con acuerdos extrañísimos con empresas chinas y alguna argentina que no se sabe bien qué origen tiene. Así que, nada, se los dejo planteados cuando hablamos de soberanía energética. Por supuesto, nada, estos recursos convertidos en commodities internacionales, que tienen todas las cuestiones que ya sabemos, que también se los quiero decir acá, Argentina no es ningún jugador de ningún tipo ahí, ni siquiera entramos en la mesa de juego, en la sala donde se juegan los destinos y donde se fijan los precios del gas, del petróleo a nivel internacional. Pero sí sufrimos las consecuencias, ¿no? Porque viene la guerra Rusia-Ucrania, el petróleo sube, entonces como sube, nos suben todos los precios, todos los precios internos de la Argentina. Por la guerra, o sea, ¿qué estamos haciendo? Ahora baja el petróleo, cuando baja el petróleo, si baja el petróleo no vienen las inversiones, porque entonces no es rentable para las empresas, porque el petróleo no vale nada. Bueno, y por supuesto una matriz energética que no solo genera estas emisiones, sino otra cantidad de cuestiones de impactos y de consecuencias socioambientales que todos conocemos y si no conocemos nos podemos imaginar. ¿Hay posibilidad? ¿No? La pregunta era si era necesario. Yo creo que esa respuesta está dada. Si es posible, creo que esto ofrece alguna puerta para decir que sí es posible transformar el sistema energético. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es posible. Estos son escenarios que venimos generando con el equipo de trabajo en la universidad, donde acá se ve la evolución de la oferta de energía, una posible evolución. No es que suscribimos esto ni nada, simplemente mostrar una posibilidad entre cantidades de posibilidades. Ninguna es color de rosa, ninguna solución es color de rosa, pero lo que uno ve es que hay posibilidades de transformar el sistema. Y las mismas preguntas valen para el sistema agroalimentario, ¿no? ¿Es posible transformar? ¿Es necesario transformarlo? Y la respuesta es, en cuanto a si es necesario, cuando uno empieza a ver solamente un puñadito de cosas, degradación de los suelos, que todo el mundo sabe, los productores lo saben, y nos mienten porque ellos saben que están degradando los suelos. El INTA les dice que están degradando los suelos todos los años. La alta concentración de la tierra, ¿no? La producción, desplazamiento de comunidades, todos sabemos lo que pasa por ahí, contaminación de suelos y agua con agroquímicos, toda la cadena alimentaria con los alimentos ultraprocesados, ya lo sabemos, la deforestación, ni que hablar, y el avance sobre otros ecosistemas y demás. Así que solamente 4 o 5 cosas para empezar, solo para empezar nomás a pensar que sí es necesario transformar ese modelo. De nuevo, solo como respuesta o posible respuesta a si es posible, bueno, también hay escenarios que muestran que sí es posible transformar eso. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿no? Obviamente, ya sabemos que no. Pero así como no es fácil para el sistema transformar el sistema energético y tampoco para el sistema agroalimentario, por supuesto que no, empezando por desmantelar los poderes en juego, que Pablo seguramente nos va a hablar después. Lo que sí uno dice y sostiene es que por más largo y duro que sea el camino, tenés que empezar a dar los primeros pasos. Y esos primeros pasos no se están dando. No se dieron, obviamente no con este gobierno, no con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior. Todo ha sido parte de una misma
secuencia que no modificó absolutamente nada. Los negocios de la energía y los negocios del agro no tienen grieta, no tienen grieta. Todos los colores se alinean detrás de esos negocios. Hay causas subyacentes a esta problemática y ahora ya volviendo un poco al comienzo, desde los recursos naturales que una sociedad tiene disponibles y que una sociedad elige utilizar para la producción de energía, pero de bienes y de servicios, las decisiones que se van tomando, las decisiones de tipo tecnológicas, las infraestructuras, que son decisiones necesariamente atadas al tipo de recurso que vas a usar. Y ahí, cada una de estas decisiones que se toman en Argentina y en el mundo con tanta alegría, ¿no? Con tanta liviandad, tanta negligencia y tanta ignorancia, te dejan atado por mucho tiempo, ¿no? Un gasoducto está pensado para que dure 80 años. No es verdad que hay una transición en marcha ahí. Cuando construís un nuevo gasoducto, estás pensando en que vas a estar instalado ahí por los próximos 80 años. Y eso no es ninguna transición. No es ninguna transición. Eso no es que el gas es el puente para no, eso no. Eso es para instalar el negocio por los próximos 80 años. De eso se trata. Por supuesto, eso tiene que ver en una dinámica de ida y vuelta con los patrones de producción y consumo, que están impuestos por ese sistema, por esos recursos que pensaste al principio que vas a usar, con las tecnologías e infraestructuras, te van delineando tu modelo productivo. Pero al revés también hay una dinámica de ida y vuelta ahí que tiene que ver con qué queremos consumir, si somos libres a la hora de consumir en nuestras elecciones, y que tiene que ver con nuestros estilos de vida, con esto que decíamos de nuestras percepciones del progreso y la prosperidad, ¿no? En definitiva, una economía que hemos sabido montar allá, desprendida del planeta que la sostiene, ¿no? Y acá, y estoy en ciencias económicas, así que lo voy a decir bajito porque nos van a decir de todo, pero va a haber que pensar desde otro lugar la salida, porque los libros de la economía de cualquiera que quieran, exceptando los que vienen ahora de la economía ecológica, desde el amigo Georgescu Roegen allá por el principio de los 70, que no era economista, pero lo pensó muy bien, el resto nos ofrecen lo mismo, ¿no? Una economía divorciada de los recursos que la sostienen por un lado y de lo que contaminan por el otro, ¿no? Desafíos para la transición, por supuesto, las infraestructuras montadas, ya establecidas, salir de ahí es complejo. Obviamente, todos tenemos un horno en nuestra casa que funciona con gas. No es tan fácil salir de ahí, y mucho más difícil es una gran industria, ¿no? Que tiene que cambiar y salir de ahí, o el transporte, etcétera, ¿no? Toda la gente que trabaja hoy por hoy en esas cadenas de valor enormes, ¿no? del sistema energético productivo, desde el tipo que labura o la mujer que labura en el pozo de petróleo hasta el mecánico de acá a la vuelta que lo que hace es arreglar motores a combustión. Y lleva un motor eléctrico y a lo mejor lo dejaste sin laburo. Las grandes ciudades, ¿no? ¿Qué hacemos con las grandes ciudades? ¿Cómo se abastecen de energía y de alimento las grandes ciudades? ¿No? Porque lo de la energía distribuida está fenómeno. Yo voy por ahí, apuesto mucho a eso, pero la verdad que cuando llega el momento de las grandes ciudades se te queman los papeles, ¿no? Y para darle de comer a un edificio de 20, 30 pisos donde hay 150 departamentos, la huerta orgánica, y se hace complicado, ¿no? Son hijas del petróleo, ¿no? Son hijas del petróleo. Las grandes ciudades son hijas del petróleo, nacieron así, y entonces es difícil que puedan vivir de otra manera. ¿Qué hacer con el sistema educativo? Que obviamente el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico son funcionales al modelo de producción y consumo. También nacieron
para alimentar, se educa para que la gente salga capacitada para insertarse en ese modelo, no en otro. Y el sistema científico-tecnológico desarrolla tecnologías para aumentar la productividad, la rentabilidad y las ganancias, no para otra cosa. Entonces también hay que pensar. Y finalmente nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Porque es difícil también salirse ya a las 9 de la noche, empieza el partido de Argentina y prendés la tele a las 9 de la noche y nadie te baja de ese caballo, ¿no? Nadie te baja de ahí. Así que ahí también estamos nosotros. Y el desafío, ¿no?, de algunos consensos básicos es qué modelo de país queremos básicamente, ¿no? Si se puede empezar a transicionar, y yo digo que sí. Y lo primero me parece que es tratar de entender cuáles son las problemáticas, cuáles son las causalidades, involucrarse, cuestionarse, deconstruirse, la palabra que me encanta en estas circunstancias porque me parece que es lo que hay que hacer, ser agentes multiplicadores, resignificar sentido de progreso, de prosperidad, ¿no? Está complicado si no salimos de ahí, ¿eh? Está complicado pensar en un estado ecosocial y en una transición hacia ahí si no se replantean algunas de estas cuestiones. Pero mientras tanto, también hay cosas para construir en paralelo, ¿no? ¿Se puede empezar a dar esos primeros pasos y construir cosas en paralelo? Sí se puede. Y los dejo para cerrar, y perdón que me extendí un montón. Me gustaba, digo, ¿cómo sintetizo todo esto? Digo, ¿cómo sintetizo? Bueno, vamos. Nada, digo, si hablé tanto de esa línea exponencialmente creciente, digo, bueno, es una línea exponencialmente creciente, y ahí vamos por esta vida en este planeta, tratando de seguir esa línea, pero lo estamos haciendo justamente en un planeta que no tiene más que 4 estaciones, que tiene el día y la noche, y que ahí va, y no hay más que eso. Y hay algo ahí que no cierra entre una cosa y otra. Así que nada, los dejo con eso. Gracias.